Muy buenas noches para todos. En esta ocasión les quiero compartir un libro que me ha impactado de manera significativa. Este libro es Crónicas de una muerte anunciada. ¿Por qué se los recomiendo? Porque lo especial del libro, a pesar de que tiene una trama muy interesante, lo más importante y lo que más atrapa a la gente es la forma en la que Gabriel García Márquez lo cuenta, ya que tiene saltos temporales hacia el futuro, hacia el pasado, que nos atrapan más de lo que pensamos. Pienso que el libro es muy atrapante, ya que a medida de que vas leyendo quieres leer aún más. Y para terminar, creo que les recomiendo el libro porque el libro te deja pensando o te tiene pensando aún después de cerrarlo. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Federico Rodríguez y en esta ocasión vamos a evaluar mi intervención el pasado 22 de septiembre en la velada literaria, cuando traté de promocionarles o invitarlos a leer Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Entonces, vamos a evaluar tres aspectos que considero que son fundamentales. El primero es la conexión con el público. Vamos a evaluar también la claridad del mensaje. Y vamos a evaluar por último el tono de la voz y el uso de la misma. Entonces comencemos hablando de la conexión con el público. Entonces, creo que me salté una parte muy importante que, ¿de qué manera vamos a evaluar? Vamos a ver un aspecto que es rescatable o que es un aspecto favorable o un aspecto que de alguna manera se hizo algo bien en ese aspecto y otro aspecto que es mejorable, un aspecto que es algo deficiente o alguna falla que yo encuentre en, digamos que en el tema en que empecemos a hablar. Entonces, la conexión con el público. Considero que a pesar de que en el audio no vamos a poder apreciar mm, lo siguiente que voy a mencionar, que es el contacto visual, los gestos corporales. Creo que hice medianamente buen uso de estos elementos para forjar una conexión con el público. Creo que estos elementos son muy útiles y que nos ayudan a crear ese vínculo o ese puente entre el emisor, que en ese caso sería yo, que soy como el orador, y el receptor, que es el público. Entonces, creo que hice medianamente buen uso de esos elementos, aunque aún así creo que podría mejorarlo más. La conexión no fue del todo buena, pero creo que en ese sentido del uso de el contacto visual, de algunos elementos corporales que usé, tal vez ayudaron un poco a crear esa conexión. Ahora, ese es el aspecto rescatable o que yo considero que es un aspecto que yo podría usar o seguir usando. También podría mejorarlo, pero como todo creo que no es perfecto, entonces pues nada. Ahora, un aspecto a mejorar.
Creo que en ese sentido, o sea, el tema de la falta de fluidez, creo que eso, hasta en ese mismo video que estoy haciendo ahora mismo, creo que afecta un poco la conexión con ustedes, con el público, porque me parece y siento que aún me falta muchísimos recursos o muchísima experiencia para poder gesticular o articular las ideas de una manera más fluida. Creo que estar frente a una cámara o estar frente a un grupo de personas y yo explicar mis ideas, creo que sí entorpece un poco el tema de la velocidad en la que genero las ideas y las expreso. Entonces ese es un aspecto a mejorar. Creo que sería como mejorar la velocidad en la que organizo y estructuro el mensaje, que entorpece, pues ya estamos hablando del aspecto, la conexión con el público. O no sé si esto también tenga que ver con el siguiente aspecto, que es la claridad del mensaje. Entonces, sigamos hablando sobre el tema de la, la fluidez verbal o mi fluidez verbal. Entonces, creo que esa falta de fluidez también afecta un poquito a que el mensaje sea claro o que les llegue de la manera en la que yo lo estoy diciendo o que les llegue lo que realmente yo quiero transmitirle a ustedes. Creo que es un aspecto a mejorar. Comenzaríamos diciendo que es un aspecto a mejorar esa falta de fluidez, pero creo que tengo buenas herramientas o pues medianamente tengo algunas pocas herramientas que me ayudan con el tema de la fluidez. Tengo un poco de manejo sobre algunas palabras, un poco de manejo sobre algunos conceptos que los transmito de acuerdo al público al que les estoy hablando, en ese caso ustedes, y en ese caso que les promocione el libro, trato y usé palabras que son sencillas o son fáciles de entender para el público objetivo. Entonces, creo que ese es un aspecto que puedo desarrollar, que puedo seguir usando, pero que también podría mejorar el, la simplificación y, como dice el profesor, la ejemplificación de las palabras. Entonces ahí están los dos aspectos, tanto mejorable como rescatable de ese punto, que es la coherencia del mensaje, si el mensaje se entendió o no se entendió. Y por último, el tono de la voz y el buen uso de esta. Pues en este caso creo que el aspecto rescatable es que pues yo considero que tengo un buen tono de voz y medianamente también hago buen uso de ella. Que digamos que el tema de la fluidez y el tema de la falta de experiencia y la falta de habilidad en ese tema de expresar mis ideas, más que todo cuando estoy en público o estoy frente a una cámara, creo que entorpece un poco, pero creo que el tono de la voz, pues en algunos casos tal vez hablo un poquito despacio, pero creo que se me entiende. Creo que hablo de una manera clara, una manera concisa. Es un aspecto rescatable, que creo que es un aspecto que puedo seguir usando, puedo seguir desarrollando, pero creo que es un aspecto que a grandes rasgos es bueno. Ahora, aspecto mejorable. Creo que me hace falta poder en la voz, aunque tal vez no sea tan necesario porque digamos que un orador pues normalmente tiene uso de herramientas como un micrófono, cosas así que uno puede
hablar más fuerte, aunque creo que no son mis características. Creo que pues cada quien se desempeña o tiene su propio estilo. Tengo un ritmo algo despacio, pero creo que eso ayuda también como a entender la idea del mensaje. Pero creo que también es muy despacio porque, como ya lo he dicho varias veces, el tema de la fluidez tal vez sí es muy importante. Mm, También, bueno, aquí tengo algo muy importante que creo que sí soy consciente de eso, que mi voz no es lineal, o mi tono de voz no es lineal y no es monótono, entonces trato de, en algunos casos, ser más agudo, hablar más profundo, como para que el público no se duerma. Creo que eso lo he venido desarrollando más que todo como de manera empírica, pero creo que ese es otro aspecto rescatable. En ese caso van dos que considero que o sea, son buenas características de mi parte. Ahora, aspectos mejorables del tono de voz y del uso de la misma, sería, creo que es el tema de vocalización en algunos momentos. Pues a veces se me siente muy marcado porque soy consciente de que mi vocalización no es tan buena, así que pues actualmente trabajo en ella pues sigo trabajando en eso. Pero creo que el tema de la vocalización es muy importante y creo que lo tengo que mejorar.